Vamos a continuar más bien lo que estábamos viendo el día de ayer. Permítanme compartir una pantalla. Bien. El día de ayer habíamos más bien implementado ya lo que era el ejercicio de las clínicas y hospital. Y ustedes debían únicamente completar el ejercicio y subir ciertos datos y con eso terminábamos la parte de implementación básica, ¿no? El día de hoy vamos a tratar el segundo ejercicio que planteamos ayer acerca de lo que eran el manejo de superclaves y reglas de negocio. Para eso entonces vamos a partir una pantallita y a ver un fundamento teórico nada más para empezar a hacer la aplicación. Y entonces el objetivo de la clase del día de hoy es implementar un ejercicio con reglas de negocio y superclaves. Bien, ¿qué son las reglas de negocio? Son reglas específicas que debe cumplir la base de datos a medida de la empresa. ¿Sí? Por eso una base de datos se conoce como software a medida. Muchas veces la implementación de una base de datos que usted haga para cierta empresa, una empresa A, de pronto no funciona para una empresa B. ¿De acuerdo? Tal como lo vamos a ver en el ejemplo en este momento. Dos bases de datos aparentemente idénticas van a tener diferente regla de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, en este modelo que les planteaba el día de ayer. ¿Me confirman, por favor, si podemos ver la pantalla compartida? Sí se ve. Sí, sí, se observa. Bien, correcto. Entonces, en este ejercicio que planteamos el día de ayer, se desea crear una base de datos para controlar las tesis que son calificadas por los docentes de una universidad. ¿Sí? Y decíamos, a un docente se le puede asignar máximo 5 tesis, que ya son muchas. Más de una son muchas. Y una tesis debe ser calificada por un tribunal de 3 docentes, es decir, por varios docentes. Más de uno ya son muchos. Hablamos de una relación de muchos a muchos entre docentes y tesis. Es decir, si usted quiere verlo de forma conceptual, podremos decir muchos docentes califican o revisan, como quieran ustedes llamarlo, muchas tesis. ¿Sí? Y hay un pago por esa tesis. Entonces se genera el siguiente modelo. La tabla docente es la tabla tesis y la tabla intermedia entre docentes y tesis sería asignación, calificación, como usted quiera llamarla. ¿De acuerdo? Pero aquí es donde manda la regla de negocio. ¿Qué me plantea la regla de negocio? A un docente se le puede asignar solo una vez una tesis, no más de una. Por eso les decía, este tuple de aquí ya sería erróneo. Si es que la base de datos le permite a usted que ingrese este tuple, ya es un error de la base de datos, es un error de diseño. Ojo, lo que les he dicho siempre en clases. Cualquier error que cometa el usuario no es culpa del usuario. Nunca es culpa del usuario. El error es del programador, en este caso suyo, porque usted dejó esa puerta abierta para que se cometa ese error. ¿De acuerdo? Aquí entonces le asignamos 2 veces la misma tesis al ingeniero 1801. ¿Sí? En fecha diferente, no hay problema. Puede ser la misma fecha diferente, pero le estoy pagando 2 veces por lo mismo. Eso ya es un error. Y vamos a controlarlo en este momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la implementación de este ejercicio.
Implementación del ejercicio. Ahora, quisiera saber si es que tuvieron algún inconveniente los señores que han implementado por primera vez bases en Oracle, porque vamos a hacer un trabajo muy parecido el día de hoy, en donde vamos a crear un contenedor y vamos a hacer una nueva implementación. ¿Tuvieron algún problema o todo estuvo correcto? No, todo estuvo bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer todos los pasos nuevamente para implementar, ¿no? El primer paso, recuerden, abrir la opción, ejecutar línea de comando de SQL. Disculpe, Segundo Inge, paso, dígame. ¿cómo se podría hacer para eliminar una tabla? Ya, perfecto. Vamos a... Usted debe poner, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante hoy mismo, pero usted debe poner únicamente esta sentencia. Drop table y el nombre de la tabla. ¿Sí? Por Ya. ejemplo, si usted quiere eliminar la tabla, se me ocurre la tabla estudiantes, deberá hacer esto. Drop table, estudiantes. Y se podrá eliminar la tabla siempre y cuando no tenga tablas hijas. Me explico. Por ejemplo, en este caso, si usted quisiera eliminar, si usted quiere eliminar esta tabla especialidades, usted pone drop table especialidades, no va a poder eliminarla, porque la tabla especialidades tiene una tabla hija que se llama médicos. Si usted quiere eliminar la tabla especialidades, deberá eliminar primero las tablas hijas, la tabla médicos. Pero se topará con que tampoco va a poder eliminar la tabla médicos porque tiene una tabla hija que es atención y estas cédulas de los médicos están referenciadas en atención. Por tanto, no le permitirá eliminar. Deberá eliminar la tabla atención, hacer drop table atención y eliminar esta tabla. Luego hacer drop table médicos, eliminar esta tabla y por último, drop table especialidades. Vale, ¿De acuerdo? sí, me ¿Sí? acuerdo. ¿Ya? ¿Esto por qué se da? Por la famosa integridad referencial que también la vamos un poquito a tocar hoy. ¿Qué es la integridad referencial? La integridad referencial es un conjunto de reglas que permiten que la base de datos se mantenga consistente. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que a mí me permiten eliminar la tabla especialidades? No existe la tabla especialidades. Este médico se queda sin especialidad. ¿Qué pasa con este campo que referencia especialidades? ¿Se queda vacío o qué va a pasar? O si yo, por ejemplo, eliminara la tabla pacientes y este paciente está en atenciones, ¿qué pasa con este paciente de aquí? También debería eliminarse porque ya no existe en la tabla madre. Entonces, eso es romper la consistencia de la base de datos. ¿Sí? Por eso no le va a permitir eliminar. Bien, seguimos entonces. Voy a implementar, les decía, esta base de datos docentes tesis. Por favor, vamos a implementarlo todos porque vamos a trabajar sobre esta base, ¿no? Procedemos a abrir el Oracle, nos vamos a ejecutar línea de comando de SQL y hacemos exactamente lo que hicimos el día de ayer. Primero ponemos connect para conectarnos como system, que es el administrador, el dueño de todo el sistema de Oracle. Podemos la contraseña y ya podemos proceder a crear nuestro contenedor, nuestro repositorio de base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo entonces de esta manera. Primero abrimos la opción ejecutar línea de comando de SQL. Segundo, nos conectamos como system. Ponemos la contraseña, obviamente. Y cuarto, creamos el usuario, ¿no? El contenedor.
este contenedor, ya sabemos la sintaxis, createUser, y le ponemos un nombre. ¿Sí? A este nombre yo le voy a poner, a este contenedor, perdón, voy a ponerle como nombre, digamos, ejemplo negocio. ¿Sí? Un nombre que usted puede ponerle, un nombre cualesquiera. ¿Sí? Y la contraseña, identificado por ejemplo negocio. Yo le pongo el mismo nombre del usuario, usted si quiere puede ponerle otra contraseña, ¿no? Juan 123, lo que usted quiera poner. 5. Asignar los permisos al contenedor. Aquí decimos otorgar permiso de conexión, recursos y espacio ilimitado de tabla. ¿A quién? Al contenedor ejemplo negocio. A mi base de datos que voy a crear. Eso lo hacemos desde System. Desde el DBA, que es el único que puede crear contenedores. Luego me desconecto de System para entrar ahora sí como el contenedor. Y me conecto como ejemplo negocio. Y procedo a crear las tablas. Bien, hagamos eso por favor en este momento para poder empezar a crear las tablas. Bien, deberíamos tener entonces algo así. Y deberíamos estar con el sistema de gestión listo para crear las tablas. Bien, entonces voy a proceder a crear las tablas simples, ¿no? La tabla de docentes y la tabla de tesis para poder comprobar la regla de negocio y la implementación de mi base de datos. Voy a crear la tabla de docentes entonces, que tenía los siguientes campos. Cédula, nombre, apellido y sueldo del docente. Cédula del docente.
como un varchar de 10. Clave primaria, ¿no? Aquí estamos definiendo solo una columna como clave primaria. Nombre del docente, como un varchar de 10 también, obligatorio. Apellido del docente, como un varchar de 10, también obligatorio. Y el sueldo del docente, como un tipo numérico, también obligatorio. ¿Sí? Voy a crear ahora también la tabla tesis. Que tiene ID, nombre y descripción de la tesis. ID de la tesis, que va a ser asimismo un varchar de 3 nada más, de 3 caracteres, como clave primaria. El nombre de la tesis, que va a ser un varchar de 40, por ejemplo, obligatorio. Y la descripción de la tesis, que va a ser también un varchar de 40, obligatorio. Y ahora voy a crear la tabla de asignaciones. Asignación de tesis a un docente, que es la tabla intermedia. Recordemos que la tabla intermedia tiene las claves primarias de las entidades asociadas y los atributos de la relación. ¿De acuerdo? En donde voy a tener la cédula del docente al que se asignó la tesis, como un varchar de 10. Esto es opcional ponerlo, ¿no? El tipo de dato, porque también se va a heredar. Obligatorio, referenciado a la tabla docentes, en la columna cédula del docente. El ID de la tesis que fue asignada, como un varchar de 3, debe ser el mismo tipo de dato. Obligatorio también, tiene que estar asignada una tesis. Referenciado a la tabla tesis, en el campo ID de la tesis. El costo o el pago que se le va a hacer al docente, de tipo numérico también obligatorio. Y una fecha de la asignación, de tipo date, obligatorio. ¿Sí? Hasta ahí usted dirá, pero no tiene clave primaria, la tabla intermedia. Y debemos definir una clave primaria. Y tal como les decía en la clase anterior, si usted dice, no, bueno, aquí le voy a poner un número de asignación, y usted pone esto, número de asignación, va a cometer un tremendo error, porque va a permitir que en un número diferente, por ejemplo, en el número 1 y en el número 5, esté el mismo docente calificando la misma tesis 2 veces. Entonces, la regla de negocio que me plantea en este momento, que estos dos campos deben ser súper clave, es decir, deben ser clave primaria. Escribimos la siguiente línea de código que me va a permitir generar la superclave.
constraint, que significa hacer una restricción, restringir. El nombre del que usted le va a dar al constraint. Yo le voy a poner super clave. El tipo de constraint, clave primaria, y la columna o las columnas que van a ser la superclave. Cédula del docente asignado. ID de la tesis asignada. ¿Qué le estoy diciendo aquí al sistema de gestión? La clave primaria van a ser estos dos campos. Se va a ver como uno solo y va a ser la clave primaria. ¿Sí? Vamos creando, por favor. Fíjese, por favor, lo que acaba usted de hacer. Acaba de crear la base de datos ya con una superclave. Ahora les había dicho, este código que usted acaba de escribir aquí es un código estándar. El SQL es un código estándar que le va a funcionar a usted en cualquier sistema de gestión de base de datos. Y lo podemos fácilmente comprobar. En este momento lo implementamos en Oracle, que es el SQL Plus, tiene sus variaciones un poquito sutiles con el SQL ANSI que utiliza Microsoft, por ejemplo. Pero el SQL que ustedes ven aquí es estándar. Entonces, si yo ejecuto estas mismas sentencias en el Access, me van a funcionar perfectamente. ¿De acuerdo? Vamos a proceder entonces a implementarlo también en el Access. Me confirman, por favor, cuando ya tengan implementado en el Oracle para implementarlo en el Access. Podemos continuar ya. Podemos implementar en el Access. Ya lo tenemos todo implementado. A ver, necesito que me confirmen, por favor. De mi parte sí. Sí, sí. Correcto, vamos entonces a implementarlo en el Access, por favor. Antes de cambiarnos, háganle una captura de pantalla de lo que tenemos aquí, por favor, para que puedan implementarlo más adelante. El día de hoy van a hacer ustedes en la segunda parte del turno, van a hacer una implementación que será el producto acreditable del día de hoy.
Y entonces vamos a pasarnos al Access. Creo que todos pueden acceder al Microsoft Office e ingresar al Access, ¿no? En este momento voy a proceder yo a ingresar al Microsoft Access. Voy a compartirles una pantalla. Estoy compartiendo la pantalla del Access, ¿no? Usted tiene la opción aquí, base de datos de escritorio en blanco. Escogemos esta opción. Y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, tal como le pusimos en el Oracle, ejemplo negocio. Le ponemos un nombre y creamos la base. Aquí no vamos a hacer absolutamente nada por asistentes en el Access, ¿no? Lo que voy a hacer es quitar más bien esta tabla que se pone ahí media, como que quiere decirles a ustedes que trabajen en esa tabla. Quitamos esa tabla y dejamos todo en blanco. ¿De acuerdo? Y les decía, el lenguaje SQL viene empotrado o embebido en todo sistema de gestión. ¿En dónde está empotrado o embebido? En el Access. Usted debe venir aquí donde dice crear. Acá, por favor, en la pestaña, segunda pestaña que dice crear. Escogemos en donde dice diseño de consulta, porque lo que vamos a hacer es una consulta, es un query. Abrimos y se abren asistentes. No quiero asistentes. Cierro este asistente y usted tiene dos opciones. Aquí arriba en la parte superior tiene una pestañita que se llama SQL. Vista SQL. Y si no, también en esta parte ploma tiene una opción al dar clic derecho que se llama Vista SQL. Con las dos llegamos a lo mismo. ¿De acuerdo? Damos clic aquí en Vista SQL y ya tengo una interfaz de SQL parecida a la que tengo en el Oracle. Lo que debo hacer simplemente es poner aquí mi código SQL. Puedo copiarlo desde el script que hice, uno por uno. Aquí no puede pasar todas las tablas de golpe, en el Oracle sí. Entonces vamos aquí a pasarla una por una, ¿no? Voy a pasar. Aquí no hace falta crear contenedor ni nada, sino directamente creamos las tablas. ¿Sí? Voy a crear la tabla, fíjense, la tabla docentes. Ejecuto de aquí del signo de admiración que tenemos acá y ya se creó la tabla docentes. ¿De acuerdo? Ahora voy a copiar la tabla, la creación de la tabla tesis. Borro esto que está aquí, porque igual ya se ejecutó. Pongo el código para la creación de la tabla tesis y ejecuto la tabla tesis. Y ya se creó. ¿De acuerdo? Ahora voy a crear la tabla intermedia que se llama asignación con la superclave. Al ejecutar, se crea también la tabla asignación. Vamos a ver entonces en el modelo relacional que me genere el Access, cómo está esta tabla asignación y cómo están estas tablas. En las pestañas superiores, recuerden, tengo la opción herramientas de base de datos. Y aquí tengo el relacionador, relaciones. ¿Sí? Doy clic y me aparecen, fíjense, las relaciones. Y fíjense cómo en la tabla asignación ya tengo que ambas son clave primaria. ¿De acuerdo? Y el código SQL que hicimos es escalable, tanto para el SQL del Oracle
como para el ANSI SQL que se maneja en Microsoft. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Veamos si es que está cumpliendo esta función y está súper clara. ¿Cuál es la función que debe cumplir? Que no se asigne al mismo docente distintas tesis o la misma tesis. Que no se asigne al mismo docente la misma tesis 2 o más veces, porque le estaría pagando 2 veces por el mismo trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver por SQL también cómo está funcionando esto. La única forma de comprobarlo es haciendo una carga de datos. Voy a insertar datos en la tabla docentes. Voy a poner un docente, tal como lo hicimos en el ejemplo de ayer. 1801. El nombre del docente es Jaime Ruiz. Y el sueldo que percibe es 2.000. Voy a insertar otro docente. Habíamos dicho que el docente se llama Marco Jara. Y el sueldo que percibe también es 2.000. Y un tercer docente, 1803, que se llama Carlos Pérez. Y el sueldo que percibe es 2.500. Y también voy a ingresar tesis. La tesis T01, que le llamamos algoritmos genéticos. Y la rama era inteligencia artificial. Dijimos otra tesis que se llamaba Escolástico UTA. Tesis T02. La rama era base de datos. Y planteamos una tercera tesis, T03, que le habíamos puesto redes WAN. ¿Sí? Y era de redes. ¿De acuerdo? Esas eran las tesis que teníamos. Si se fijan acá, por favor. Los datos de los docentes que teníamos y las tesis que teníamos. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es el proceso de asignación. Asignar varios docentes a varias tesis. Y ver que se cumpla la regla de negocio de que un docente no pueda calificar 2 veces la misma tesis. Para eso hicimos la superclave. Entonces procedamos, por favor, a hacer la carga de datos en las tablas. Tanto en el Oracle como en el Access. En el Oracle, fíjense, por favor, yo puedo pasar todo de golpe. No hay ningún problema. Puedo pasar todo el script N líneas de código de golpe, ¿no? Y todas se van a ejecutar sin problemas.
siempre y cuando esté sintácticamente bien, ¿no? Y usted puede comprobar los datos de las tablas. Select asterisco from docentes. Select asterisco from tesis. ¿Usted está seguro que esos datos están correctos? Y lo que va a poner es commit y a grabar. ¿De acuerdo? En el Access usted no puede pasar todo de golpe. Hay que pasar uno por uno. Por eso creamos las tablas de una por una. Entonces vamos a pasar igual a inserción una por una, ¿no? Debo pasar una inserción y ejecutar. ¿El mensaje se va a anexar una fila? Sí. Ya está anexada una. Debo pasar una inserción, una por una, y ejecutar. Hemos insertado docentes, vamos a insertar tesis, asimismo una por una. ¿Sí? Y veamos si es que se cargaron los datos. En docentes ya tengo mis docentes, los 3 docentes que hice el insert into. Y en tesis ya tengo las tesis que había ingresado. ¿A qué quiero llegar? A que el código SQL es estándar. Usted hace bien una base de datos en SQL, un script en SQL, y puede implementarlo o migrarlo a cualquier sistema de gestión. Habrá por ahí alguna pequeña variación, tal vez en un tipo de dato, en alguna restricción, en algo muy, muy puntual, pero el código en general tiende a ser estándar. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, ahora sí vamos a ver si la superclave está cumpliendo su función. Y voy a insertar datos en la tabla asignación. En la asignación voy a poner, por ejemplo, que el docente 1801, Jaime Ruiz, fue asignado a la tesis T01. La tesis de algoritmos genéticos se le va a pagar $50 y la fecha de asignación el 1 de marzo del 2021. También al 1802 también se le asignó esta tesis T01 el 1 de marzo. Estos datos pasan sin problemas. ¿Por qué? Porque no es el mismo conjunto de datos, no se está repitiendo, lo que es súper clave. Esos datos van a pasar sin problema.
Entonces, fíjese, por favor. Estos datos pasan sin problema tanto al un SGBD como al otro. Tanto al Oracle como al Access. Pero ahora voy a cometer un error. Error de sintaxis, no de lógica, sino un error de regla de negocio. En asignación está correcto. A Jaime Ruiz le asignan una tesis y a este señor 1802, Marco Jara, le asignan una tesis también. Está correcto. Ahora voy a asignarle nuevamente a Jaime Ruiz la misma tesis. Fíjense, por favor. Le estoy asignando al 1801 la tesis T01. Otra vez. Es decir, le quiero pagar 2 veces por lo mismo. Aquí está. Y me viene el error. Me dicen, la superclave está tratando de ingresar algo repetido. Superclave violada. Es decir, todo esto ya se ve como una sola clave. ¿Alguna pregunta? Ahora, esto, como les decía, no es una regla general, como en algunos libros lo ponen. La tabla intermedia deberá tener como claves primarias a las 2 columnas que vienen de las claves foráneas. No. Porque si es que yo aplico esta misma regla en la consulta médica, un médico va a poder atender solo una vez a un paciente. Y ese paciente no puede atenderse con otro médico nunca más. Y eso no es lógico. Hay que analizar bien cuál es la regla de negocio para asignar superclaves o asignar un autonumérico. Como vimos el día de ayer, este autonumérico aquí es obligatorio. Usted aquí sí le puede poner un autonumérico en el turno de atención médica. Porque este paciente 1001 puede venir a este médico 1803 las veces que quiera, las veces que sean necesarias. No es que solo una vez. Por eso debo hacer un autonumérico. En el otro caso, no es que yo le pueda asignar las veces que sea la misma tesis y seguirle pagando por lo mismo. No, le puedo asignar solo una vez. Por eso es diferente el modelo, el diseño. ¿Alguna pregunta? Bien, por favor, implementemos. Tenemos un minuto para acabar de implementar esta base. Y vamos a proceder a hacer el ejercicio que ustedes van a completar el día de hoy.
Bien, podemos continuar ya. Sí, ¿Confirman, por favor? Bien, correcto. Vamos entonces a plantear el ejercicio que ustedes van a hacer hoy como producto acreditable y vamos a modelarlo y a analizarlo. ¿Sí? Ejercicio. Se desea crear una base de datos para controlar los viajes de los buses de las distintas cooperativas hacia diferentes ciudades de destino. Vamos a ver las consideraciones de diseño o los supuestos de diseño que van a ser enfocados obviamente en la realidad, porque sabemos que la base de datos debe ser un fiel reflejo de la realidad. Primero, una cooperativa tiene muchos buses. ¿Sí? Ustedes deben haber visto, por ejemplo, la cooperativa Trasandina tiene 50 buses, la cooperativa Santa tiene 80 buses, etcétera, ¿no? Una cooperativa tiene muchos buses, pero un bus le pertenece a una sola cooperativa. ¿Sí? De la cooperativa se conoce código, OID, nombre, dirección y teléfono. El bus se conoce. Aquí no vamos a trabajar con la placa, sino con el número de bus. Pero la placa es la clave primaria de un auto, de un automotor, de un vehículo, de un bus. Pero recuerden que estos buses se cambian cada cierto tiempo. Y la placa ya no va a ser la misma. Y la clave primaria no puede ser dinámica, debe ser siempre estática. Por ejemplo, yo tengo un bus con la placa ABC001. ¿Sí? Esa es la clave primaria. Y esa placa está en los viajes y todo, ¿no? Y de pronto vendo ese bus, pero me quedo con el puesto en la cooperativa y me actualizo y me compro un bus más nuevo que tiene la placa ABC 120, por ejemplo. Ya cambió la clave primaria y eso no es lógico. Por tanto, en estos escenarios la clave primaria no puede ser la placa del bus. ¿Cuál será la clave primaria de un bus de una cooperativa? No, puede ser un contrato. Pudiera ser un número de contrato, pero ese no es atributo del bus, eso es una entidad aparte. El número de bus me mandan por mensaje o el número de disco, correcto. Sería el número de bus, ¿no es cierto? Pero aquí viene otro problema. Digamos, yo tengo el bus número 5. Pasemos un poquito más allá, vamos a la tabla. Del bus se conoce el número de bus, la marca, el año del bus y la capacidad. ¿Sí?
Fijémonos una cosa, por favor, vámonos un poquito más adelante. Cuando usted cree la tabla buses, usted va a tener número de bus, la marca del bus, el año del bus. Por favor, atiendan esta partecita porque lo van a hacer ustedes, ¿no? La capacidad del bus. Y obviamente, como es la relación de 1 a muchos, la clave de cooperativa pasará a bus, porque digo, una cooperativa tiene muchos buses. El código de la cooperativa, ¿sí? Cuando ingrese datos voy a tener lo siguiente, por ejemplo, el bus número 1 es un bus marca INO del 2018, tiene capacidad para 50 personas y pertenece a la cooperativa Trasandina. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. El bus número 2 es el bus marca INO también, es año 2017, capacidad para 40 personas y es de la Trasandina. Y así puedo tener N buses de la Trasandina. Y ahora voy a llenar los buses de la Santa. El bus número 1 es un bus marca Ford, 2020, capacidad para 45 personas y es de la Santa. Y aquí me va a venir un error. Me va a decir, este número ya existe, este número de bus ya existe. El número 1 ya existe y de existe, pero es de otra cooperativa. El uno es de la Trasandina y el otro es de la Santa. ¿Cómo soluciona el problema? Superclave. Exactamente. Una superclave entre número de bus y código de cooperativa. ¿De acuerdo? Fíjense cómo la regla de negocio me está obligando a que yo haga esto. Usted dice, no, pero más fácil era hacerle la placa. Le expliqué hace un momento que la placa en estos escenarios no puede ser clave primaria. Los taxis, ustedes ven que me parece que los taxis tienen que ser solamente hasta de máximo 5 años atrás. Entonces, cada 5 años usted va a cambiar el taxi, va a cambiar la placa. ¿Y qué va a hacer con todos los viajes o todos los controles que se tienen en la placa anterior del taxi? Entonces, como ustedes saben, la clave primaria jamás puede ser dinámica. Debe ser estática. Por eso su clave primaria es su cédula en la universidad, porque eso no va a cambiar. Su clave primaria no es su número de matrícula, porque su número de matrícula cambia cada semestre. ¿Sí? Su clave primaria no es de pronto su código de afiliación a la asociación de estudiantes, porque eso puede cambiar el otro semestre, el otro año. Debe ser estática. Entonces aquí lo estático es el número de bus, pero como hay varios buses con el mismo número, pero diferente cooperativa, entonces ahí usted procede a hacer una superclave entre código de cooperativa y número de bus. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente escenario. De las ciudades de destino se conocen el ID de la ciudad, el nombre de la ciudad y una zona geográfica, que pudiera ser costa, sierra u oriente. ¿Sí? La zona geográfica de la ciudad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace un viaje? Si usted dice, y aquí para los estudiantes que son nuevos, para hacer relaciones en base de datos usted debe buscar las relaciones lógicas. Hay relaciones que son ciertas pero que no son lógicas. Si usted dice, vengo depositando $50 en el banco, eso es cierto, pero no es lógico. Usted depositó no en el banco, usted depositó en una cuenta del banco. Usted no puso pues en el formulario o en la papeleta de depósito, no puso pues 1801, Juan Pérez deposita en el banco de Pichincha.
$50. Usted no puso eso. Usted puso el 1801, Juan Pérez, que es usted, deposita en la cuenta 1001 $50. Y esa cuenta le pertenece al Banco del Pichincha. Es decir, usted no está depositando en el banco, está depositando en la cuenta. Indirectamente en el banco sí, pero directamente en la cuenta. ¿Sí? Si a usted le preguntan, ¿en dónde estudias? Y usted dice, en la UTA. Eso es cierto, pero no es lógico. Porque usted es, pero usted estudia en la facultad de sistemas que le pertenece a la UTA. Y es más, usted estudia en la carrera de software que le pertenece a la facultad de sistemas de la UTA. Y es más, usted estudia en quinto semestre de la carrera de software de la facultad de sistemas de la UTA. Y además, usted estudia en el paralelo A de quinto semestre de la carrera de sistemas, de la carrera de software de la Facultad de Sistemas de la UTA. Esto es lo lógico. Usted está matriculado aquí. En el paralelo que le pertenece al semestre, que le pertenece a la carrera, que le pertenece a la facultad de la UTA. Entonces, su relación no es con la UTA. Usted cuando se fue a matricular, no dijo vengo a matricularme en la UTA. Ni tampoco dijo vengo a matricularme en la Facultad de Sistemas. Ni tampoco vengo a matricularme en la carrera de software. ¿Sí? Usted dijo voy al paralelo A del quinto semestre de la carrera de software de la Facultad de Sistemas de la UTA. ¿Sí? Entonces, usted debe encontrar no relaciones ciertas entre los datos, sino relaciones lógicas entre los datos. ¿Sí? Aquí una relación cierta es que lo que mucha gente dice, ¿no? La cooperativa trasandina viaja a Guayaquil. Eso no es lógico. La cooperativa no viaja. Viaja el bus. Y el bus le pertenece a la cooperativa. ¿De acuerdo? Peor todavía cuando dicen la cooperativa trasandina viaja al Guayas. Tampoco es correcto. Porque el bus de la cooperativa trasandina no siquiera viaja al Guayas, viaja a una ciudad de la provincia del Guayas, que es Guayaquil. Entonces usted debe encontrar la relación más específica entre los datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ubicar eso. Cada vez que un bus viaja a una ciudad, se genera un viaje, que es la tabla intermedia. Usted ya se da cuenta claramente de esto. Como es tabla intermedia, va a tener la placa primaria, la clave primaria, perdón, de bus y la clave primaria de ciudad. Y los atributos de la relación del viaje se conocen: la fecha hora de salida, la fecha hora de llegada y la cantidad de pasajeros. Y aquí vamos a pensar en lo siguiente. Un bus puede viajar a diferentes ciudades. ¿Sí? En diferente momento. Por ejemplo, el bus número 1 de Trasandina está en Baños hoy a las 7 de la mañana. Pero ese bus número 1 de Trasandina está en Quito hoy a las 5 de la tarde. Entonces,
El bus viaja a diferentes ciudades en diferente momento. Obviamente con diferente cantidad de pasajeros, etcétera, ¿no? Pero en una ciudad pueden llegar varios buses al mismo tiempo o no. Por ejemplo, aquí a las 4 de la tarde están llegando varios buses de diferentes sitios o no. Por supuesto, al mismo tiempo. Eso debemos controlar. Que, por ejemplo, el bus de Trasandina no esté el mismo instante en dos sitios diferentes. Es imposible, no puede el bus estar en dos ciudades en el mismo instante. Pero sí pueden llegar a la misma ciudad varios buses el mismo instante. ¿Está claro, por favor? Y eso se controla, ¿cómo? Con superclaves. Vamos entonces a controlarlo con superclaves. Bien, voy a hacer entonces el diseño en papel para que ustedes hagan la implementación. Darle por favor una captura de pantalla, porque voy a pasarme a la herramienta, a la otra herramienta para hacer el diseño y para que ustedes hagan la implementación. Aquí entonces, implementación de la base de cooperativas buses y viajes. Y les decía, tenemos entonces lo siguiente. En primer lugar, tenemos que crear la tabla cooperativas, ¿no? De la cooperativa, perdón, decíamos que conocemos código, nombre, dirección y teléfono. Código de la cooperativa, nombre de la cooperativa, dirección de la cooperativa y teléfono de la cooperativa. Luego teníamos la tabla buses. Conocemos número, marca, año, capacidad y cooperativa a la que pertenece por la relación de muchos a muchos. Del bus tengo entonces el número del bus. De hecho, aquí voy a poner al lado para poder relacionar la superclave un poco más claramente, ¿no? Código de la cooperativa a la que pertenece. Marca del bus. Año del bus. Y capacidad del bus. De paso, ya puedo crear la relación de uno a muchos. La cooperativa estará aquí una vez, pero acá puede estar muchas veces. Voy a generar la tabla ciudades.
conozco y de nombre y zona geográfica, ¿no? Y de la ciudad. Nombre de la ciudad. Y una zona geográfica. Puede ser costa, sierra, oriente, ¿no? Y la tabla intermedia de los viajes, que relacionará buses con ciudades. Ahí es donde ustedes tienen que analizar las claves, ¿no? Acá ya está pensado esto, ¿no? Esto es una super clave. ¿Sí? Esto es una super clave. En los viajes voy a tener las claves primarias de las entidades asociadas, que serán el número de bus y código de la cooperativa. ¿Sí? Aquí también quiero verlo. Quiero ver cómo lo hace. Esta será la clave primaria de buses. El ID de la ciudad. La fecha, hora de salida. La fecha, hora de la llegada. Y la cantidad de pasajeros. Esta ciudad puede estar aquí una vez. Por acá puede estar varias veces. Y todo esto puede estar aquí una vez, pero aquí varias veces. Y como les decía al inicio, esto ya es diseño avanzado de base de datos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Disculpe, Inge, la superclave puede tener hasta 3 elementos así. Puede tener n columnas. 3, 4, 5, n columnas.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta las 10 de la mañana. Vamos a implementar un contenedor en Oracle y vamos a crear la base de datos tomando en cuenta las superclaves. ¿De acuerdo? Les voy a poner un link en el aula virtual para que me suban el TXT de lo que van a hacer. Y la implementación, por favor, la van a hacer tanto en Oracle como en ANSYS. Les voy a poner toda esta documentación también en el aula virtual para que podamos trabajar. Ese es el producto acreditable del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Eso es exactamente lo que tienen que investigar. Por eso les había puesto aquí solamente clave primaria de buses, que son estas dos columnas. ¿Sí? Bien, les voy a poner entonces los links para que puedan trabajar. Poner una clave, una super clave, siempre y cuando esa tabla no vaya a tener tablas hijas. Si va a tener tablas hijas, usted debe poner una clave simple, porque no es posible referenciar una superclave en una tabla hija. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, les voy a poner este modelo en el aula virtual también, por favor. Si tienen dudas, por favor, en este momento es cuando deben preguntar. No quiero que se queden con la duda, por favor. No, porque en este escenario la placa es un atributo dinámico. La placa va a cambiar. Por ejemplo, digamos, usted le pone aquí la placa. ¿Sí? Dice, perfecto, la placa es ABC001 del bus de 5 de la Trasandina. ¿Ya? Y la placa es ABC002 del bus 5 de la Santa. Y este bus ABC001 ha hecho, en los 5 años, ha hecho 1000 viajes, se me ocurre. Usted tiene 5 veces aquí este ID del bus. ¿Sí? Del 5 de la Trasandina, ABC001. Pasan los 5 años de vida útil del bus, usted tiene que venderlo o chatarrizarlo, lo que sea, y tiene que comprar otro bus. Y no le van a dar con la misma placa, le dan con otra placa. Y ese bus ahora ya no tiene esta placa. El 5 de la Trasandina tiene la placa ABC 120, por ejemplo. El 5 de la Trasandina. Es el mismo bus, con diferente clave primaria. ¿Cómo va a cambiar usted aquí los 1000 viajes a ponerles en cada uno 120, 120, 120? Ya no puede hacerlo. Usted ya no puede cambiar eso, porque ya son viajes realizados. No puede cambiar esta tabla. ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Porque la placa es dinámica. Y después de 5 años, que el 5 de la Trasandina
tenga otra placa, va a tener que cambiar los 5.000 viajes de la tabla viajes. ¿Sí? Esto no puede ser dinámico, esto es estático. Y en este escenario la placa es dinámica. En el escenario de buses, de taxis, la placa es dinámica. ¿De acuerdo? Por eso es preferible obviar esa clave primaria o esa clave candidata y decirle, a ver, el 5 de la trasandina, no me importa qué placa tenga, es el 5 de la trasandina. El 5 de la Santa ha hecho estos buses. De tal manera que se cambia la carrocería, se cambia el motor, se cambia hasta el mismo bus, pero sigue siendo el 5 de la trasandina. Que esto no cambiará. El disco no cambia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Perdón Buenos por días. detrás. Tengo una pregunta, por ejemplo, para lo que es matriculación, ¿ahí aplicaría lo mismo? Matriculación vehicular. Ajá, en ese mismo caso. No, la matriculación vehicular, en la matriculación vehicular, no sé si usted se fija en la matrícula, El número dice, del chasis del motor. perdón, sí, sí, no, el número de Eh, chasis, usted aparentemente no lo puede cambiar, pero de hecho, si es que usted se ujú, accidenta, usted puede cambiar el número de chasis y hacer una serie de trámites para que le quede el chasis como remarcado, le quede con otro número, ¿de acuerdo? Igual con el motor, si es que el motor se le funde, lo que sea, usted puede cambiar el motor haciendo una serie de cosas, y lo que no puede cambiar es la placa. La placa es la que se correcto. mantiene estática siempre, Mm, ¿sí? Porque ya. es el identificador principal, hasta para infracciones o lo que sea, es el identificador. Pero en cambio, en este escenario, como son carros de uso público, carros de alquiler, los carros tienen su tiempo de vida útil. Cada cierto tiempo se debe cambiar de carro y como cambia de carro, cambia de placa, pero no cambia el número que tiene en la cooperativa. Puede hasta cambiar de dueño. Usted coge y le vende el carro con el puesto a otra persona, cambia de dueño, pero sigue siendo el 5 de la trasandina. Cambia de placa, cambia de auto, cambia de motor, lo que sea, sigue siendo el 5 de la trasandina. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, ingeniero. Ok, bien. Todas esas, como les decía, ¿no? Todas esas consideraciones que un poco se las pasa por encima cuando se hace diseño simple de base de datos, son importantes, porque en algún momento van a darse ese tipo de cambios y la base de datos debe reflejar exactamente la vida real. En algún momento, usted, por ejemplo, se dedica a hacer diseño solo de una de muchos, diseño básico. En algún momento usted va a requerir diseño avanzado de base de datos. ¿De acuerdo? En algún momento usted va a tener que utilizar superclaves, ver un artificio para que esta superclave, que no le puedo poner en esta tabla de viajes, pueda, no sea repetible aquí. Esto se hace con unique, pero esto sea una sola clave primaria. Y le pasamos para acá. ¿De acuerdo? Todo esto vuelvo por el momento que usted vaya a trabajar diseñando bases de datos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, ¿en dónde debería estar el precio del pasaje del viaje? Eh, Veamos qué dicen el resto. El compañero dice, yo le pondría el precio del pasaje aquí. ¿Qué les parece? Por ejemplo, el bus ABC 00, no, no, ya no sería ABC 00, sería el 5 de la Trasandina. El 5 de la Trasandina se fue a la ciudad B, que es Baños. Ponemos aquí Baños. El día de hoy, a las 7 de la mañana. Y llegó a Baños el día de hoy a las 8 de la mañana. El precio del pasaje se fue con 30 pasajeros.
Precio del pasaje 1.50, se me ocurre. ¿Debería el precio del pasaje estar aquí o estar acá en ciudades? Yo creo que en ciudades. Perfecto, los compañeros dicen ciudades. Aquí voy a poner entonces B. Baños. Oriente. Precio del pasaje 1.50. De, exacto. Cantidad de Exactamente. pasajeros tampoco tendría en cuenta. Pero en la tabla de viajes tampoco estoy tomando en cuenta de dónde está saliendo. Aquí dice ciudad, Baños. El 5 de la Trasandina llegó a Baños, pero no sé desde dónde. Aquí está el origen, perdón, el destino, pero no está el origen. ¿De acuerdo? Entonces, si es que queremos hacer una base de datos de pronto un poco más completa, deberíamos tal vez incluir aquí la ciudad de origen. ¿Sí? Y desde la ciudad de destino. Y desde la ciudad de origen. Fíjense cómo van a aparecer, toda base de datos es perfectible, van apareciendo, en base a las necesidades, van apareciendo nuevo modelo. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, aquí la ciudad de origen es Ambato. Y aquí tengo A desde el I de aquí, ¿no es cierto? Aquí sería desde A hacia B. Aquí sería A, sería Ambato. En la zona centro. ¿Sí? Y ahí, fíjense, ya pierde un poquito el sentido el precio. Ponerle en la tabla de ciudades. ¿Valdría poner en la tabla de ciudades? De pronto, si yo tuviera aquí una tablita que dijera origen, destino y cuánto cuesta. Y que podría ser hasta en otra tabla. Una tabla ¿Perdón? tarifas. Una tabla tarifas, exactamente. Entonces, fíjese cómo usted puede ir modelando la base de datos en base a su necesidad. Aquí, por ejemplo, el precio del pasaje está por la ciudad de destino y la ciudad de origen. El precio del pasaje es 1.50. ¿De acuerdo? Pero como dice la compañera, pudiéramos tener también aquí una tabla tarifas, en donde diga origen, destino y tarifa. ¿De acuerdo? Y para mi manera de ver sería mucho más normalizado. Por ejemplo, usted tendría una tabla aquí, tarifas. En donde tendrá ID de la ciudad de origen, desde donde sale, ID de la ciudad de destino, y el costo o la tarifa. ¿Sí? Aquí diré, por ejemplo, de Ambato a Baños, pago 1.50. Y esto ya estaría en tercera forma normal. Porque cada vez que un carro se vaya de Ambato a Baños, voy a poner aquí 1.50, 1.50, 1.50, 1.50, 1.50. Entonces fíjese que tampoco es correcto ponerle aquí, sino crear una tabla de tarifas. Aquí estará una sola vez, de Ambato a Baños 1.50. Si tengo 1000 viajes de Ambato a Baños que se hicieron el mes anterior, 1000 viajes, él dirá 1000 veces 1.50, 1.50, 1.50, 1.50, lo que es redundancia y duplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto debería salir de aquí y debería venir a esta tabla de tarifas. ¿De acuerdo? Y ustedes ya saben este tipo de modelo. Es un modelo normalizado en tercera forma normal, en donde dicen, bueno, sí, salió de Ambato a Baños, sí, perfecto. Aquí entonces esto debe tener una clave primaria que será, por ejemplo, un ID de la tarifa. ¿Sí? Fíjense cómo todo el concepto de normalización se mantiene. Esta tarifa que voy a llamar T01 de Ambato a Baños va a costar 1.50. Y ya no voy a estarle poniendo
10.000 veces 1.50, 1.50, 1.50. Y esto está normalizado. ¿Sí? Fíjense cómo, vuelvo y repito, es perfectible, ¿no? Usted en base a la necesidad. Hace un momento no tomamos en cuenta el costo del pasaje. Ahora dijimos, no, sí, de pronto es importante, pero no le voy a poner en la tabla viajes ni en la tabla ciudades. Y como mencionó la compañera, mejor una tabla tarifas, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahí ya no tendría que poner ciudad de origen y ciudad de destino en viajes. Aquí está. Debe Pero decir- teniendo la tabla tarifa solo pondría el ID de la tarifa y está ciudad de origen y ciudad de destino. Exacto. Sí, es que esta tabla la hicimos al final. ¿Sí? Muy buena observación. Aquí entonces de pronto ya no le mandaría ciudad, le mandaría la tarifa. Exactamente, porque aquí vuelvo a tener redundancia. Esto se reemplazaría por la tarifa. Porque en la tarifa ya tengo el origen y el destino y el costo. Exactamente. ¿Sí? Fíjense cómo el modelo puede ir cambiando, puede ser dinámico en base a la necesidad. ¿Alguna pregunta? Bien, por el momento vamos únicamente a hacer el modelo como habíamos creado, hasta aquí nada más, ¿no? Ya con este tipo de aplicaciones y ustedes con el razonamiento lógico de base de datos que tienen mucho más claro, ya se nos está haciendo bastante interesante crear nuevas bases de datos y nuevas aplicaciones. ¿Sí? El día de mañana vamos a entrar a lo que es ya herencias, superclases y subclases. Y ustedes van a darse cuenta de que se amplía su espectro de diseño. Ya no voy a estar casado con la relación uno a muchos, muchos a muchos, con una sola tabla intermedia, etcétera, etcétera, sino que usted va a ver que puede haber entidades, superentidades, subentidades, y usted puede ir creciendo mucho más en el diseño. Bien, les dejo por favor este tiempo para el trabajo autónomo. De hecho, aquí ya tendríamos que tener otra, otra referencia. Debería ser algo así. Porque ya estamos hablando de orígenes y destinos. ¿Sí? Recuerden cuando hicimos la base de datos de la entrega de los autos, se deben recordar, ¿no? De la entrega de los autos en las grúas niñeras. Ahí cómo cambió esa base cada vez por la necesidad, iba cambiando y cambiando. Primero se iba solamente de Guayaquil a Quito. Luego se fue de Guayaquil, ya fue dejando en otros sitios. Luego ya no se le solo de Guayaquil, sino de otros sitios, ya iba dejando en diferentes ciudades. Es decir, la base iba cambiando. ¿De acuerdo? Aquí está pasando exactamente lo mismo. Aquí ya puedo hablar de tarifas, ya puedo hablar de multiplicar esta cantidad de pasajeros por la tarifa y saber cuánto me dejó el viaje. Es decir, ya puedo ir ampliando mi espectro en la base de datos. Preguntas, por favor. Bien, si no hay preguntas entonces, el producto acreditable de hoy, como les decía, va a ser la implementación de esta base, tal con el código que les había dejado. Les voy a dar tiempo suficiente, no sé, voy a darles hasta la noche el tiempo para que puedan implementar esta base, para que no estén de pronto con la presión de que tienen tal vez clases a las 10 o alguna cosa diferente. Entonces voy a ponerles hasta la noche el link para que puedan implementar esta base. Y el día de mañana empezamos ya con lo que es modelo entidad relación extendido y diseño más avanzado todavía de base de datos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, si uno solo... Tengo una pregunta. Dígame. En la tabla de viajes, ¿cuál sería la clave, la llave primaria?
Buena pregunta. Eso es justamente lo que tenemos que crear con una superclave. Les decía, este bus 5 de la trasandina puede estar al mismo tiempo en dos sitios diferentes, llegando a dos sitios diferentes. No. ¿O a dos ciudades diferentes? No. Pero sí pueden llegar a la misma ciudad varios buses. Ahí es donde teníamos, o tenemos más bien, que razonar la clave primaria de esta tabla viajes. Por ejemplo, si yo pongo esto, fíjense por favor. El bus 5 de la Trasandina sale de Ambato y llega a Quito. ¿Es posible que llegue a la misma hora a Quito y a Baños? Con 40 pasajeros. ¿Podrá darse esto en algún momento? Que el mismo bus llegue No, a Quito y a Baños. Entonces ahí es donde usted debe razonar la clave primaria y decir, este mismo bus no puede estar dos veces al mismo tiempo en el mismo sitio, en sitios distintos. Ahí entonces debe ver cuáles les enlazo como claves primarias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la clave primaria? Este sería 5 una de superclave una superclave entre cuáles campos, por favor. entre el idea del bus, del viaje, la ciudad de destino y la hora de llegada, la fecha hora. Eso tienen que analizarlo haciendo carga de datos. Esto ya, vuelvo y repito, es diseño avanzado. Tenemos que coger y hacer a mano. A ver, ¿este bus puede estar en dos sitios a la vez, al mismo tiempo? No. Entonces, según mi criterio, entonces, superclave, el ID del bus y la fecha hora. Se me ocurre. Ingresa más datos. Dice, no, pero no puede estar en dos ciudades tampoco al mismo tiempo. Entonces hago una superclave con los tres atributos de los tres campos. Es decir, aquí, vuelta de negocio, usted tiene que razonarla. ¿Sí? Y el compañero me decía, el ID del bus y la fecha hora de llegada. Carguen datos y vean si es suficiente. O el otro compañero me decía, el ID del bus y la ciudad. Pues que puede estar en dos ciudades, pero en fechas distintas. Pero no puede estar en dos ciudades al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que analizarlo para especificar la fecha, la clave primaria de la tabla viajes. Hacer en un papelito la carga de datos y analizar. Esto es análisis de base de datos. Usted aquí no puede equivocarse. Si usted aquí se equivoca y pone mal la superclave, muy probablemente cuando el usuario haga la carga de datos, va a equivocarse. Y va a decir, no, pues, ¿cómo es que el 5 de la Trasandina está a la misma hora en Guayaquil y en Baños? Este sistema está mal hecho. Eso le van a decir. Y de hecho el sistema está mal hecho porque usted se equivocó al generar los unique y las claves primarias. Pero en cambio, si el sistema no le permite al usuario ponerle al bus 5 de la Trasandina en Guayaquil y en Quito al mismo tiempo, ¿qué va a decir el usuario? El sistema está bien, pues. Porque el bus no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que razonar justamente el día de hoy para crear la base. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta, Inge, pero ¿cómo puedo borrar una base de datos? Toda la base de datos, todo el usuario, todo el contenedor. Ajá. Bien, tiene que poner este código de aquí, por favor, permítame. Se fue muy abajo. Eso lo pondría en System, ¿verdad? Como system, claro. Primerito, conectarse como system. El system es el único que puede crear usuarios, crear contenedores o borrar usuarios, borrar contenedores. Se conecta como system y escriben drop user y el nombre de la base, o el nombre del contenedor. Y Gracias. si no le deja borrar,
debería borrar en cascada. ¿Sí? Ponerle drop user, nombre de contenedor, cascade, en cascada. Ya, gracias, Inge. Ok. Bien, entonces, aquí voy a poner esto. Les voy a dejar hasta la noche, por favor, para que tengan tiempo de razonar bien, de hacer las pruebas de escritorio y de ver cuál va a ser la clave primaria de esta tabla intermedia. ¿Listo? Si no hay más preguntas, chicos, entonces tienen todo el material en el aula virtual. El día de mañana continuamos viendo lo que son superclases y subclases. Voy a dejarles... Dígame. También pudiera hacerlo. Si usted quiere, puede hacer siempre y cuando ese viaje vaya a tener hijos, que no está lejos, que ocurra también. Por ejemplo, usted lo que me plantea es ponerle aquí un... Exactamente, ¿sí? Usted lo que me plantea es algo así. Perdón. Usted me plantea poner aquí este valor, ¿cierto? Algo así. Y aquí ponerle un número de viaje, que puede ser un autonumérico, una secuencia. Algo así. Y hacer que el unique sea entre el ID del bus y de pronto la fecha de llegada y la ciudad, lo que sería como superclave. También es válido siempre y cuando este viaje vaya a tener hijos. Que no está lejos que este viaje tenga hijos. ¿Cuáles pueden ser los hijos del viaje? La lista de pasajeros. Las novedades del viaje. ¿Sí? Y también iría creciendo más la base de datos. También lo pueden hacer de esta manera si lo ven necesario. Vuelvo y repito, me gusta mucho la forma en la que están analizando ya, porque dicen, bueno, esto pudiera tener tablas hijas, entonces voy a ponerle una clave primaria, tal como hacíamos en los detalles. Y aquí le voy a poner un unique. Y estamos encontrando soluciones ya a los problemas que nos puede dar o al diseño de la base de datos. Se puede hacer tranquilamente de esta forma, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, el día de mañana entonces vamos a continuar con el tema. Por favor, les dejo todo este material en el aula virtual para que puedan trabajar. Bien, muchas gracias chicos por la atención. El día de mañana trabajamos de 10 a 1 con lo que es modelo entidad relación extendida. Gracias chicos, hasta mañana, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Les veo o les escucho el día de mañana. Gracias. Hasta luego, Inge. Lo dije, gracias, paso. Luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego.